viven atrapados en un temor espiritual, viven atrapados a cadenas ancestrales. Lo que destruyó por generaciones antes de ti no te va a destruir hoy, porque Jesús viene y transforma. Hay personas que crecieron rodeadas de violencia, de vicios, y sin darte cuenta ese territorio empezó a nosotros a hablarnos: el divorcio es normal, el alcoholismo va a ser normal, no te preocupes, la depresión es normal. Pero hoy el Espíritu Santo rompe toda cadena. Hoy el Espíritu Santo viene y rompe toda mentira en nuestra vida, porque nuestro ambiente no va a definir nuestro futuro. Pero quiero invitarle en este día a la palabra de Dios, a meditar en ella, compartiendo un mensaje donde Jesús viene y rompe toda herencia de un territorio. El libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, nos habla de una condición de un hombre en un territorio hostil, en un territorio lleno de tinieblas, territorios que parecen que respiran oscuridad totalmente. Lugares donde la violencia se volvió una cultura, la idolatría se volvió una tradición. Lugares donde la inmoralidad se volvió un entretenimiento, donde las familias viven rodeadas de temor espiritual. Y cuando uno mira esos lugares dice: ¿cómo puede salir algo bueno de ellos? Quiero invitarle a la palabra a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Y lo vamos a leer de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, y espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Quédese con esa palabra un poco en su mente. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio, y el que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido demonios, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Algo bueno podía salir de ese lugar donde había familias rodeadas de oscuridad. Eso mismo pensaban en aquel tiempo de Gadara. La historia no es solamente de este endemoniado, es la historia del reino de Dios invadiendo un territorio dominado por tinieblas. Y es Jesús más bien entrando donde nadie quería ir. Ese lugar no era un lugar común,
Cuando Cristo cruza el mar para poder rescatar a un hombre que representaba un dolor espiritual de aquella región, de toda una región, ese hombre representaba lo que era ese lugar, lo que era Gadara. Ese hombre representaba todo lo que había en su cultura, en su religión. Ese hombre estaba atado totalmente en oscuridad. Y hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos no solamente de Gadara, sino de regiones enteras en el sur de Asia, pueblos, aldeas, en Nepal, en Sri Lanka, en todos esos lugares donde millones viven atrapados en la idolatría, viven atrapados en un temor espiritual, viven atrapados a cadenas ancestrales. Pero también quiero hablarles a las familias aquí presentes, porque hay personas que crecieron en Gadaras espirituales, casas llenas de violencia, ambientes llenos de brujería, de alcoholismo, de ocultismo, de abuso y de muerte emocional. Y hoy Cristo viene a declarar sobre nuestra vida, amén, lo que destruyó por generaciones antes de ti no te va a destruir hoy, porque Jesús viene y transforma. Y en primer lugar quiero dar el primer punto, que Jesús cruza el mar hacia un territorio que muchos estaban evitando. Casi nadie pasaba por Gadara y decía, vamos a poner un templo de adoración al único Dios en ese lugar. No, nadie lo hacía. En el tiempo de Jesús simplemente era Gadara, era un pueblo hostil, era un pueblo puesto sobre oscuridad. Y Marcos capítulo 5 versículo 1 nos dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La región de Gadara pertenecía a Decápolis. Toda esa zona era una zona profundamente influenciada por la cultura grecorromana, ¿sí? Y el paganismo, un territorio gentil totalmente. Había idolatría, había cultos paganos, había una influencia espiritual oscura, la presencia de cerdos. Fíjese, eran judíos, pero la presencia de cerdos en ese lugar representaba que eran animales inmundos para los judíos. No era solamente un problema moral, sino era todo un sistema espiritual, ¿sí? Como lo es hoy en esa parte del sur de Asia. Y ojo con esto, el enemigo siempre trabaja, hermanos, creando sistemas donde el pecado se va a normalizar. Hoy lo podemos ver, ¿verdad? En nuestra actualidad, póngase a pensar en lo que está sucediendo en la actualidad, en la sociedad. El pecado se normaliza, la idolatría se celebra, ¿sí? La impureza produce dinero y sobre todo la oscuridad se vuelve parte de su cultura. En el sur de Asia eso es el diario vivir. En el sur de Asia se vive de esa manera. Cuando hablamos de Nepal o Sri Lanka, no hablamos solamente de geografías, hablamos de territorios donde millones de personas crecen bajo temor espiritual, crecen bajo idolatría ancestral. Lo hicieron sus padres antes de ellos, y después de sus padres sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, y viene de generación en generación adorando a un Dios que está en una roca a un Dios que está en un árbol, a un Dios que está totalmente deforme, pero ahí van y ponen sus marcas. Cada día, todos los días, en esos lugares a las 6 de la mañana se escuchan campanas. Todos los días. Las pullas, lamentadas pullas que le llaman ahí. Y esos lugares se llenan de incienso. Van a donde tienen vas caminando y ves una roca pintada con rojo y amarillo, un polvo que ellos utilizan. La ves pintada y sabes que ya de mañana ya había ido alguien a adorar a ese lugar. Ya había ido alguien a prender una veladora, a poner un incienso. En muchas aldeas la gente duerme con miedo a maldiciones. Consulta a los monjes budistas, a brujos, antes que a los médicos. Viven esclavizados por generaciones. En muchos de ellos dicen, esto está muy oscuro, pero nadie hace nada. Todavía Cristo en este tiempo, hermanos, Cristo está yendo a esos lugares hostiles. Cristo está yendo a donde otros no quieren entrar. Pero por eso el Señor sigue llamando hombres y mujeres a ir a los no alcanzados. Por eso hoy el Señor habla a nuestro corazón. Alguien tiene que llevar luz donde hay oscuridad, donde la oscuridad se volvió algo normal. El gadareno era el reflejo de lo que estaba viviendo en su territorio.
Y Marcos capítulo 5 del 2 al 5 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas y hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, dice, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Observe esto: este hombre vivía entre tumbas, no dormía en casas, dormía entre la muerte. La muerte había sido un ambiente normal para él. Nadie podía dominarlo, estaba totalmente aislado. Este hombre era el retrato espiritual de lo que era Gadara. Los demonios siempre buscan un aislamiento, autodestrucción, identidad quebrada, esclavitud mental. Quieren convertir a una persona en prisión humana para ellos. Y aquí hay algo poderoso, hermano. El texto dice: nadie podía sujetarle, nadie podía atarle. La sociedad ya había renunciado a él. La sociedad, los que apacentaban, la palabra nos habla de cerdos que iban por ese camino, pero los que apacentaban lo veían algo normal, ver a una persona que vivía entre las tumbas. Inclusive hasta temor tenían de ver a esa persona. Y ya vamos a ir a apacentar a los cerdos por esa región, por esa zona. ¿Cómo es posible? Vamos a pasar y vamos a ver. No voltees, nos está viendo, quizá pensaban, ¿verdad? El temor invadía a estos hombres, pero lo que el hombre no pudo cambiar, fíjese bien, lo que el hombre no pudo cambiar, Jesús viene y lo transforma completamente. Jesús viene y nos crea una persona nueva. Realmente podemos pensar, hermanos, que Jesús, al llegar a nuestra vida, yo no crecí en un hogar cristiano, ni sabía siquiera qué eran las misiones. Yo me convertí a los 17 años, conocí a Jesús, y Jesús le dio un propósito a mi vida. Conocí el alcohol, conocí las drogas. Supe que en Jesús había un camino diferente, y que Él no solamente estaba transformando mi vida, Él estaba pensando en los que venían detrás de mí. Mis generaciones, nuestras generaciones. Cuando yo me convertí, empecé a jalar. Tengo 2 hermanos menores, son más chicos que yo, y los empecé a llevar a la iglesia. Mis papás no eran cristianos, yo los empecé a llevar a la iglesia, y hacíamos altar familiar entre nosotros 3. Yo era el que les enseñaba, y ellos cantaban y adoraban, y ahí en medio de la sala ahí adorábamos a Dios. Y mis papás empezaron a ver algo diferente. Pero no era porque ellos quizás lo estaban provocando, era porque Dios había tomado nuestra generación para glorificarme. Y ahorita, para glorificarse. Y hoy por hoy les puedo decir que mi familia sirve al Señor. Mis 2 hermanos son pastores para la gloria de Dios. Y uno está sirviendo en las naciones. Y hoy también puedo ver que la familia de mi esposa es transformada. Mi hijo es transformado. Mi hijo es llamado. Y ya no está lo que antes vivíamos. Ahora Cristo viene y cambia y transforma. Y de igual manera sucedió con este hombre de Gadara. Porque pensamos en el endemoniado, pero no pensamos en la transformación que Jesús vino a hacer en este hombre. Los demonios, en el pasaje nos muestra, quiero invitarle a Marcos capítulo 5, versículo 9 al 10, que nos dice: y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Legión hace una referencia militar romana, donde significaba miles. Esto revelaba una opresión totalmente territorial. No era solamente un demonio atacando a un hombre, sino era una estructura espiritual gobernando un territorio. Y los demonios dijeron: no nos envíes fuera de esta región, decía, porque había una comodidad espiritual, había un altar que se levantaba cada día para adorarles, había una idolatría constante, había un ambiente, no, para ellos era favorable, pero para las personas las estaba llevando en un declive y una muerte espiritual constante. En el sur de Asia hay aldeas donde jamás se ha predicado el evangelio. Familias enteras atrapadas en el budismo, en el hinduismo, en el animismo. Un temor espiritual
tradicional y ancestral. Nos tocó escuchar el testimonio de un joven que conoció a Jesús. Se le presentó el evangelio a este joven, y en medio de la lucha, cuando él estaba acostado, dice que veía que sus dioses lo visitaban y que estaban enojados porque él había decidido seguir a Jesús. Para él, en su cosmovisión, él entendía que sus dioses cada noche lo estaban visitando para atormentarlo porque él había decidido seguir a Jesús. Y cuando este hombre llega con aquel que le presentó el evangelio, le dice: yo ya no quiero seguir a Jesús, puedo dejarte, entregarte, ya no quiero que Jesús viva en mi corazón, quiero sacarlo. ¿Cómo le hago?, decía. Quiero que Jesús deje de estar en mi corazón porque los dioses de mis padres, de mis antepasados, me atormentan, están ahí. Y él le dijo: si quieres, yo esta noche yo voy contigo y oramos juntos, y vas a ver que esos demonios ya no van a volver a atormentarte ni estar en tu habitación. Y dice que llegaron a su habitación esa noche, empezaron a orar, a clamar, y Jesús empezó a responder. Ese lugar se llenó de paz totalmente. El Espíritu Santo envolvió ese lugar y la atmósfera totalmente cambió. Y él pudo darse cuenta y le comentaba: entonces Jesús es real, porque ya no más escucho esas voces, ya no más se mueven las cosas en mi habitación, ya no se abren el techo, ya los demonios ya no están. Y él pudo comprender que en Jesús es real y que quería transformar su vida. Muchos no conocen el nombre de Jesús. Mientras muchos de nosotros dormimos, otros caminan a una eternidad sin Él, a una eternidad sin esperanza. Pero escúchame bien, hermano. Jesús no le teme a territorios hostiles, no le teme a territorios difíciles. El evangelio en este tiempo sigue teniendo poder para transformar a la familia, para transformar a una persona. El mismo Cristo, hermano, que libertó al gadareno, es el mismo Cristo que hoy está aquí, que lo sigue haciendo. Él sigue libertando, sigue trayendo a brujos ante su presencia donde se postran. Sigue trayendo a familias enteras, hinduistas, budistas, siguen postrándose ante el nombre de que es sobre todo nombre. Siguen postrándose ante aquel que lo ha dado todo para salvarlos, para libertarlos. La sangre de Cristo, hermano, sigue teniendo poder y sigue rompiendo cualquier cadena. Jesús tocó el altar económico de Gadara. Esto fue una pérdida económica suficiente. Y vamos a Marcos capítulo 5, versículo 11 al 13. Estaba ahí cerca, dice, del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Como cuántos? 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le rogaban a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús llega a ese lugar, cuando el evangelio llega a un lugar, no solamente transforma la vida de una persona, transforma toda una sociedad. En Sri Lanka nos tocó conocer una localidad pequeña, pero es toda la localidad que era de cristianos. El evangelio era totalmente budista en su momento, pero había sido compartido el evangelio a una persona, y esa persona le compartió a los demás. Pero había algo que ustedes y yo estamos gozando en este momento: una iglesia. Ellos no podían tener una iglesia. Pueden ser cristianos, pero no pueden tener una iglesia. No pueden tener un templo. No pueden levantar unas paredes y adornarlo y tener un equipo de alabanza. No, pueden ser cristianos, pero háganlo de esta manera. Y si el gobierno llega a enterarse, los quita de ese lugar, les tumba el lugar y los saca quizá de su comunidad. Cuando el endemoniado gadareno fue libre, cuando los cerdos fueron llenos de esos espíritus inmundos
y se precipitaron, Jesús tocó un filamento que yo creo que es en todos los sistemas políticos y del mundo, ¿verdad? El económico. Cuando habla de que un cerdo tiene un valor por 20 denarios en aquel tiempo, tenía un valor de 20 denarios. Y 20 denarios era alrededor de $2,000, ¿sí? Imagínense cuántos cerdos se fueron. ¿Cuántos dice? 2,000. Casi 4 millones de pérdidas, $4 millones en pérdidas para ese lugar, para Gadara. Jesús tocó el sistema que sostenía toda una región, pero el enemigo siempre mezcla el pecado con dinero e idolatría. La ciudad prefería a sus cerdos. Yo me preguntaba por qué le dijeron a Jesús que se fuera. ¿Por qué le dijeron a Jesús, sí, lo vemos bien, tenemos miedo de lo que está, no lo entendemos, pero vete? Jesús libertó a un hombre, pero la sociedad quería estar cómoda, quería estar como estaba antes, porque había sido tocado ese filamento, prefería la economía corrupta antes del arrepentimiento. Muchos misioneros en el sur de Asia enfrentan oposición, hermano, no porque hagan daño, sino porque el evangelio amenaza contra el sistema, contra templos, contra idolatría, contra el tráfico espiritual, contra negocios religiosos, contra estructuras culturales. Imagínense, cuando la luz de Cristo llega a una región, a un lugar, las tinieblas siempre van a reaccionar, porque la luz está llegando y está alumbrando todo lo que está mal. Y en ese sentido, Gadara entendió que no ocupaban a Jesús, querían seguir en su idolatría. Imagínense que de repente podemos pensar, ya en Nepal no hay oposición. Sí la hay. Hay mucha religiosidad. Ves un templo en cada ciertos metros, cada ciertos kilómetros. Vas a ver un templo budista, un templo hinduista. Imagínense cuánta gente, muchas personas occidentales van a esos lugares a buscar paz. ¿Cuántos budistas no generan economía por causa de esas personas que vienen, les pagan, dan algún tipo de gratificación y su economía está bien? Se venden veladoras, se venden inciensos, está fluyendo el mercado idólatra, está fluyendo el mercado cultural, está fluyendo todo en todos los sentidos y está bien. Pero cuando Cristo viene y alumbra en la oscuridad, las tinieblas respingan. Jesús viene y restauró todo lo que el infierno había derribado. Quiero invitarle a Marcos capítulo 5, versículo 15, y nos dice: vienen a Jesús, dice, y ven al que había sido atormentado del demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hay tres cosas aquí. Él estaba sentado, corría él sin control, antes él estaba babeando, pero ahora había paz. Antes él estaba desnudo totalmente, pero ahora se encontraba recuperando la dignidad y vestido como debe de ser. Antes estaba quebrado espiritualmente, pero ahora tenía una identidad restaurada, estaba cabal, estaba acuerdo. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos así en el mundo? ¿Cuántos de nosotros no podíamos estar sentados? Nuestra vestimenta no era la ordinaria, la que debería de ser. ¿Cuántos de aquí estábamos fuera de sí por el alcohol, por la droga? Pero cuando Cristo viene, hace esto. Cuando el diablo desnuda, Cristo viene y cubre, amado hermano. Cuando el diablo destruye, Cristo viene y restaura la vida de aquel que había sido destruida. Cuando el enemigo viene y quiere avergonzar, Cristo viene y dignifica nuestra vida para su gloria. Iglesia, el Gadareno no era el final de esta historia, era el comienzo de una nueva generación. Cuando Jesús transforma a uno, rompe las cadenas generacionales. Tal vez usted viene de la idolatría, tal vez usted viene de violencia, de adicciones, de abuso, de pobreza espiritual, de oscuridad en su casa, en su familia. Pero Él, el Espíritu Santo, te dice, amado hermano, tu destino, Él lo viene y lo transforma. Lo que tú viviste llegó hasta aquí. Él viene y hace nuevas las cosas otra vez en nosotros. Nuestro linaje ya no va a ser igual que lo que vivimos antes, sino que nuestro linaje viene a ser diferente para la gloria y honra del nombre de Jesús. El Espíritu Santo habla en nuestra vida.
Lo que gobernó en tu casa no lo gobernarán tus hijos. Lo que destruyó a tus padres no destruirá tu matrimonio. Lo que oprimió por generaciones hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él es digno, Él es santo, Él es poderoso. Y aún en este tiempo Él sigue actuando. Él sigue actuando. El Gadareno fue enviado, hermanos. Usted y yo hemos recibido ese mensaje que ha transformado nuestra vida. No sé cuántos de aquí han escuchado ese mensaje de salvación y lo han hecho para nosotros. Y nuestra vida ha sido transformada en procesos. Pero esto es poderoso. El que vivía antes entre tumbas, ahora predicaba en las ciudades. Jesús le dice, este hombre quiere correr a su encuentro y se sube casi a la barca, pero Jesús le dice, hey, espérate, ve y cuéntales cuántas maravillas he hecho en tu vida. Y Él preparó un escenario para lo que sigue. El que estaba poseído ahora anunciaba libertad. El que era rechazado ahora es enviado. Dios sigue levantando gadarenos restaurados. ¿Cuántos somos esos gadarenos? El gadareno no era perfecto, pero tenía un testimonio. Jesús vino a mi encuentro. Aleluya. Jesús vino a mi casa. Jesús vino a mi hogar. Jesús vino a mi vida y me transformó. Y eso bastó para sacudir toda una región. En Marcos capítulo 7, versículo 31, en esa parte nos habla que vuelve Jesús nuevamente a esa región, a Gadara. Y nos dice que la gente misma de esa región llegaba y le traía enfermos. Que la gente llegaba, le traía paralíticos. La gente llegaba y le traía a sus pies personas que necesitaban experimentar ese milagro en sus vidas. Y todo eso, una región que en su momento le decía, vete de este lugar, lo estaba recibiendo. Y todo eso era porque Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntale las maravillas. Y todo eso preparó el escenario para que Jesús volviera y la gente recibiera el milagro que necesitaba en su vida. Y más adelante habla en el capítulo 8 también nos habla de una multiplicación milagrosa, ¿verdad? Se da el segundo escenario donde Jesús multiplica los panes y los peces. Y realmente todo eso sucedió en Gadara, un lugar que era hostil, que vivía en tinieblas, pero había visto gran luz. Yo me imagino a este hombre gadareno compartiendo lo que Jesús había hecho con su familia, con los suyos. Él fue enviado por Jesús. Jesús pudo haber dicho, está bien, sé uno de mis seguidores y camina junto, como muchas personas lo hacían, aunque no eran sus discípulos, muchas personas caminaban hacia donde Jesús estaba. Pero Jesús le dijo, hey, no, quédate aquí, quédate en este lugar hostil. Y a veces así trabaja el Señor en nuestra vida. Él nos limpia, nos toma de este mundo que está podrido por la oscuridad, por el enemigo. Nos toma, nos limpia, nos purifica y su Santo Espíritu nos sella en nuestra vida, nos sella en nuestro corazón. Y Jesús vuelve a ponernos en este lugar y nos dice, sé luz, mi Santo Espíritu te guía, no vas solo, yo estoy contigo. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. Y con eso nos envía el Padre. Podemos pensar hoy que el mundo no necesita, el mundo ya puede ser declarado para la gloria de Dios, pero en realidad hay miles y miles de personas que aún viven en tinieblas. Usted y yo hemos experimentado el gozo de salvación, amén. Usted y yo hemos experimentado esa salvación tan grande. Jesús ha roto cadenas generacionales en nuestra vida, pero Él aún sigue transformando y quiere hacerlo, pero Él también sigue llamando. Él sigue llamando nuestra vida, Él sigue tocando. ¿Quién irá? ¿Quién irá hacia aquellos que necesitan escuchar el mensaje que usted y yo una vez hemos recibido? Como familia muchos nos dicen, qué valientes. Realmente no hay valentía, nos da temor, dejamos casa, dejamos familia, dejamos todo, vendemos todo lo que teníamos. Nuestra vida actualmente está en unas maletas de 23 kilos. Ahí es como el Señor nos ha llamado, pero lo hacemos para su gloria. Hoy estamos aquí en tránsito, venimos aquí a Los Ángeles, vamos rumbo a México a seguir un proceso, terminamos ese proceso, pero lo que más arde en nuestro corazón es querer volver a ese país, no solamente a Nepal, sino a Sri Lanka, que es el país donde Dios por más de 4 años, más de 5 años hemos estado orando por ese país. Señor, bendice ese país, Señor, llena tu
gloria, ese país. Señor, transforma ese país. Tuvimos el privilegio hace algunos días visitar ese país, vivir en carne propia como la idolatría llena, como el budismo impregnado en la sociedad, y esa carga se volvió aún más grande. Volvemos a México porque tenemos que ir, pero si no fuera necesario ir, nos quedaríamos a seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado. Pero hoy, hermanos, quiero hacer un llamado al altar, más bien 3 llamados. El primer llamado es que rompamos, más bien que Cristo rompa todo pecado en nuestra vida, toda cadena, todo temor, depresión. Él viene a liberarnos, Él viene a restaurarnos. Él quita todo pecado oculto de nuestra vida, todas esas heridas familiares que tenemos de nuestros antepasados, de nuestro pasado. Quizá venimos cargándolas, seguimos cargándolas, y Él viene a liberarte, amado hermano. Segundo, quiero orar por romper toda herencia. Hoy termina esa historia de oscuridad en tu casa, en tu familia. Tú serás el inicio, amado hermano, de una nueva generación que será de bendición a los tuyos. Y el tercero es que Dios sigue llamando obreros a su mies, sigue llamando personas para llevar el mensaje. Mientras nosotros estamos cómodos, millones de personas en Sri Lanka, en Nepal, en el sur de Asia, no han escuchado el Evangelio. ¿Quién va a ir? ¿Quién les contará? ¿Quién irá a ellos? ¿Quién irá hacia esas Gadaras modernas de hoy en día?